Qué bueno que estén aquí en otro episodio de Delirio Sagrado. Hoy tenemos una invitada, la verdad que se me hace una maravilla de miles de maneras, pero qué bueno que estén aquí para que nos oigan. Bienvenida, Isa. Gracias, Lupe, por invitarme. Yo soy feliz otra vez de regresar al CAE. Es un lugar que para mí es muy importante y pues feliz de colaborar contigo. Bueno, yo quiero, Isa, porque yo conozco a Isa hace mucho, es mucho más chica que yo, pero te conozco hace mucho y te he visto como toda tu incursión en el arte, ¿no? En el arte de la escritura. Aparte de que eres la persona, lo digo al aire, más simpática que yo he conocido en toda mi existencia, porque es la más simpática, te ocurren unas cosas chistosísimas, es yo te vi empezar a escribir y ahora veo cómo escribes y toda tu trayectoria, ¿no? Y también das cursos aquí, pero como que quiero que me hables de ti, de tu arte, de tu escritura, de qué sientes cuando escribes, ¿no? Bueno, pues yo empecé a escribir después de que me metí a los cursos de Yanni. ¿Te acuerdas que sí íbamos juntas? Y entonces empecé ahí a escribir en la SOGEM. Y pues me encantó. Empecé yo como un hobby, yo nunca pensé que iba a ser un libro ni nada, sino que era nada más por sacar cosas, ¿no? Luego me di cuenta que el escribir sí sirve como para tener voz a lo que luego no dices así en público, ¿no? Entonces como que cuando escribes ya sea ficción o autoficción, yo escribo ficción, pero siempre pues es autoficción porque viene de uno mismo, ¿no? Entonces pues ahí me doy vuelo para poder mostrar mis obsesiones y mis intereses o lo que no me gusta por medio de los personajes y las historias. Pues sí, yo también creo que es una manera de decir exactamente lo que no dices en público, pero además yo creo que tú tienes una escritura transgresora, o sea, para mí, no sé si es un adjetivo que a mí no me gusta adjetivar las cosas, pero sí el adjetivo adentro de mí, la verdad. Uh-huh. Y me parece una escritura transgresora, no es la que estamos acostumbradas, como que rompiste con muchos parámetros a los que yo estaba acostumbrada y eso es una cosa admirable, ¿no? Para mí. Bueno, es que con eso de que tienes que poner conflicto y que tienes que… Entonces, pues sí, hay que también abordar la sombra y también lo que no se dice en la sociedad, ¿no? Lo que está así como medio que se sabe, pero no se nombra. Y entonces yo creo que para eso es la palabra, ¿no? Y la escritura, para poder tener una voz y poder nombrar, y con cierta provocación también, porque sí, antes era yo más provocadora, como que ahora digo, ya tampoco se trata de escandalizar, ¿no? Pero sí de nombrar las cosas que suceden por debajo del agua y que no se dicen, que claro, en la literatura sí están registradas, pero no en una sociedad como Puebla. Exacto. ¿No? Porque casi todos mis escritos se centran en esta sociedad y entonces pues sí veo que aparte yo soy parte, ¿no? O sea, no es que escriba sobre algo desconocido, sino siendo parte y también cometiendo esas mismas transgresiones y faltas y a la moral y a la decencia de la sociedad poblana, pues me atrevo a escribirlas, ¿no? Y sí he sido juzgada, o sea, porque hay gente porque también me meto con las instituciones, con la religión, con el matrimonio, entonces a mucha gente pues sí le causa así como un poco de escándalo, ¿no? Claro, pero sí, yo tengo varias cosas que admiro de ti. Bueno, tengo muchas, pero más bien que preguntarte. Una es, ¿de dónde sacaste la fuerza? Porque tú vienes de una familia antes bastante conservadora, parecía, ¿no? ¿Y de dónde sacaste como la fuerza esta para transgredir y con esa riqueza, ¿no?, de imágenes? Porque no es una transgresión nada más así, sino que yo los libros que he leído tuyo tienen una riqueza de imágenes, una cosa en la que yo me voy metiendo, transgresora pero rica, no sé. No nada más. Bueno, sí, porque si no haría yo un panfleto social y político de la sociedad, de lo mal que estamos y de lo… Es que es muy constreñida nuestra sociedad, de veras, te puedes ahogar
si no te sales un poco, ¿no? Constreñida y pobre. Y pobre, sí, y juzgona y todo, ¿no? Entonces, pues yo básicamente, también mi inspiración, aparte de la vida, mi propia vida y la vida de la observación, porque yo creo que para escribir hay que observar, hay que tener momentos de ocio, donde parece que no estás haciendo nada, pero tienes que meditar cómo está la sociedad, o cómo en una fiesta, cómo se comporta la gente, o en una primera comunión, en un matrimonio, en un colegio, alguien con un hijo, como observar. Ajá. Para ahí ya poder escribir y sobre todo también leer. O sea, a través de mis lecturas, que yo soy una lectora totalmente voraz, me leo como 2 libros a la semana o así, ahí es cuando también digo, pues escribir es atreverse, es quitar la autocrítica también de decir, ay no, a lo mejor me está saliendo mal, y también la autocomplacencia de decir, ay, así ya está perfecto, porque hay que escribir y reescribir, hay que reescribir, hay que corregir, entonces ahí también está el chiste, encontrar el amor a las palabras. Uh-huh. y escribirlo también de la mejor manera que se pueda, porque luego el lenguaje, como si haces otro arte, pintar, o es otro lenguaje diferente, pero aquí es el mismo con el que nos comunicamos diariamente, entonces muchas veces puede ser un pobre, sí, ¿no? Sí, y ya como estereotipado, como que si una palabra que tú dices, yo ya le doy un significado que no es el que tú le estás dando en tu escrito, ¿no? Como abrir el significado también del lenguaje, ¿no? Sí, también no quedarse con la primera opción, uh-huh. ¿no? Porque a lo mejor dices, a ver, descríbeme el sentimiento de la tristeza, y luego te viene un lugar común, en lugar de decir, a ver, bueno, esta es la primera que se me ocurrió, pero ahora a ver si hay otra opción, darle la vuelta, ponerla de otra manera, sí, ¿no? Sí, como, sí. Y cuando voy a hacer una paréntesis, pero cuando hablé de una sociedad, la poblana era una ciudad constreñida y pobre, también me estoy refiriendo a mí misma, porque yo soy parte de esa sociedad. Claro, y como que de repente me veo y digo, qué pocos recursos, ¿no? O sea, como qué poco mundo mental para vivir más. Yo creo que por eso estoy aquí, ¿no? Como dónde consigo las alas para vivir de otra manera, lo mismo, porque tampoco es que esté haciendo, ¿me entiendes? Sí, porque yo creo que para salir de la cotidianidad y de esta pobreza en que vivimos, que nada más nos las pasamos luego juzgándonos, el chiste es como elevar el espíritu en la belleza del arte, ¿no? Que se da en cualquier disciplina, pero en el proceso creativo, que es cuando realmente te olvidas de ti mismo, y es cuando dices, ay, estoy inspirado porque vino las musas, es realmente porque accediste a minimizar el yo, a hacerlo chiquito y darle voz a una historia imaginada, ¿no? Sí, y es increíble, claro. Y cuando te sale algo que realmente lo consideras de calidad, de una cierta calidad, pues sí, porque luego piensas, ¿cómo escribí eso? Es porque cuando te entra ese como iluminación momentánea, que puedes acceder a otra historia y te desprendes de ti misma, aunque es algo raro porque te desprendes, pero no te desprendes, porque a los personajes les prestas voz, les prestas emociones, les prestas atmósfera a las historias, entonces, aunque venga de ti, pero es como algo despegado, elevado, ¿no? Sí, yo creo que mi traducción es que sí, como tú dices, tú les sigues dando voz y tú les prestas una parte de ti, pero lo que atraviesas o lo que te desprendes momentáneamente es del ego. O sea, de esta cosa de estar como, ay, que salga la mejor de los escritos, o que lo diga yo perfecto, y luego de repente es como ponerte al servicio de la escritura, ¿no? También, como de cualquier arte, ¿no? Claro, porque también digo que cada quien tiene su propia voz y su propia experiencia y su propia historia que contar, sea ficción, sea personal, entonces yo creo que eso es válido, y entonces por eso hay que quitarse el miedo y decir, me atrevo a escribir porque es algo desde mi punto de vista, desde mi concepción y desde mi experiencia, y entonces es válido, ¿no? Sí. Claro que sí hay que echarle ganas a poner un lenguaje lo mejor que se pueda y una historia que valga la pena. Claro. Ahora sí que tratar de hacerlo bien. Es como, ¿cómo te diré? Sí. No bien para que digan, es más allá del bien, de que es como en el clown.
O sea, los payasos salen a hacer las cosas bien, aunque les salgan mal. Pero como la intención, ¿no? Sí. Es como Chaplin, ¿no? Chaplin se vestía de caballero. Y tú clarito estabas viendo que no era. O sea, pero él intentaba todos los días hacer eso, ¿no? Como hacerlo bien. Sí, es como, porque aparte todo el día estamos en la imaginación, tenemos una imaginación que no para, unos pensamientos repetitivos que nos avasallan, y entonces es como reconocer cuáles son tus obsesiones, cuáles son tu mirada, hacia dónde se dirige, hacia qué tema, hacia qué espacio, y decantarla hacia una historia que sea concreta, ¿no? Sí. Y entonces, pues ahí sí cualquier historia es válida. Ahora las mujeres están escribiendo mucho sobre la maternidad, sobre la sexualidad, sobre el maltrato, los feminicidios, que están dando voz a todo eso que antes era como un terreno de hombres, ¿no? Porque desde Flaubert, Madame Bovary, era como que un hombre lo que quería, el modelo que quería de una mujer, y ahora la voz es más íntima desde la mujer, ¿no? Sí. Entonces se me hace que estamos en una época buenísima de como revolución femenina, ¿no? Desde el feminismo y cambiarle al patriarcado y cambiar las formas y las maneras, y entonces eso también se revela en la escritura, ¿no? Claro. Pero sigue habiendo, porque ahora ya está todo blanqueadito, ya nadie quiere hablar sobre el machismo y decir malas palabras y nombrar las cosas como antes eran, pero yo creo que también es importante y nombrar las cosas que siguen pasando, aunque ya hay una evolución hacia algo mucho mejor y diferente, pero todavía sigue habiendo esos abusos de poder, que son mis temas más recurrentes, ¿no? Como ¿A qué llamamos amor? Es uno de mis libros de cuentos, pero es como el amor entendido como situaciones de poder y de control, ¿no? Sí. También temas como el sadomasoquismo, abordo mucho el cuerpo, abordo mucho el erotismo también, porque también se escribe con el cuerpo. Entonces el erotismo es una fuerza enorme, ¿no? Que luego reprimimos también. Claro. Y entonces como darle también esa cabida al erotismo y a esos rollos de poder. Sí, sí. No, y yo te pregunté allá abajo, porque a mí sí me interesa como esta parte con la que tú transgredes, que tiene que ver con el erotismo también, aparte de otras muchas cosas que denuncias, y te pregunté si eras una escritora erótica, y me dijiste que no. ¿Por qué? ¿Por qué no eres? O sea, ¿qué es la diferencia en lo que tú haces? Bueno, en los primeros años sí era como casi puro erotismo, ¿no? Y ahora, aunque mis historias tienen bastante, pero no se centran en eso, porque si no, pues te encasillas nada más en una sola definición de hacer algo. Y yo creo que cuando abordas un tema y que ya se te hace hasta el cansancio, aunque mis novelas y todo sí tienen escenas eróticas y encuentros y cuestionamientos sobre el cuerpo y el erotismo, pero también otros temas, ¿no? Sí. Y mientras más grande vas siendo, pues ya te interesan otros temas como, pues, qué pasa con la muerte, la vejez, la exclusión, todo eso, ¿no? Claro. Ya no es tan festivo el rollo del cuerpo, ¿no? Cuando ves que ya se te está desmoronando. Se va poniendo viejecito, como dicen mis nietos. No, sí, pero sí, claro, porque además yo me doy cuenta de mí misma, o sea, en el envejecimiento voy perdiéndome, o sea, hasta a mí misma, el concepto que yo tengo de mí misma, ¿no? Porque ya no soy esa que antes veía en el espejo, soy otra, ¿no? Voy siendo otra. Entonces, claro, como que todo el tiempo hay que reubicarme, revalorarme así tal cual, como que es todo un proceso, ¿no? Son procesos en la vida generalmente todo el tiempo, ¿no? Y nombrarlos está bien. Sí, porque luego decir, hay puros personajes jóvenes, pues yo también ya estoy en una edad que puedo hablar de otros temas, y bien interesante desde mi experiencia, ¿no? Claro. Aunque me gusta mucho escribir también sobre personajes jóvenes que todavía deseantes y que tengan como no sé, esa fuerza que da la juventud, pero también los años te dan bastante conocimiento y experiencia, que también son temas que no se abordan tanto. No. Entonces yo creo que también estaría bien explorarlos, ¿no? Y que no valen tanto. Porque antes sí, antes como que la gente grande, hay que vengan y que nos compartan su experiencia, pero ahora es como que tienes que ser joven, jugar bien tenis, o sea, Sí. Se cicló mucho el estereotipo en ser joven, ¿no? No, aparte de la juventud, pues te dura poco. Sí.
te dura mucho más ya la vejez, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, mientras estemos bien, digo, no, ya estamos hablando como parece que estamos en la Gabriel Pastor, pero bueno, tampoco. También Pero también reconocer, porque luego es bien difícil hasta reconocer que ya no somos unas niñas, ¿no? Y que ya no somos ni jóvenes. O sea, Bueno, tú no eres de la misma edad que yo, ojo. bueno, mucho. pero ya llegas a un momento en que ya dejas de ser objeto de deseo. Y eso pasa, no sé, a partir de 40, 50, cada quien, como le pase. Y es difícil. Sí. Es difícil ya no gustar como antes, entonces hay que buscar otras maneras de seducción, que pueden ser la palabra también, ¿no? Claro. Bueno, y ya no gustarte como antes. No nada más es que, porque eso también tiene mucho que ver, como que no nada más que no le gusta a los demás, sino que tú empiezas a inhibirte, decir, ay no, pues ya con esta edad ni modo que le guste a este, o sea, como que tú misma te retiras de ser objeto de deseo, que podía ser un objeto de deseo de muchos más años, ¿me entiendes? Pero no, sí, pero es ya como, da vergüenza, ¿no? Sí, como que estás antes en el palco del circo y ahora ya te estás en las gradas y ya no puedes acceder al escenario, ¿no? Pero se puede acceder de otras maneras. Claro. El chiste es que no es la única, ¿no? Sí. Lo que pasa es que se extraña, pero luego pues es cambio, nada más es un cambio y se sigue. Hay muchísimos beneficios también que da la edad, ¿no? Sí. Y también esa apertura de poder escribir también, ya se te amplían los temas. Sí. Porque el chiste, ves que dicen que el escritor repite una novela incansablemente con diferentes situaciones, escenarios y personajes, y sí, pero el chiste es también darle otros tintes, otros enfoques dentro de esas obsesiones que son fijas y son eternas, ¿no? Sí. Pero darle otros enfoques, otros temas. Y cada quien tiene las suyas, ¿no? Sus obsesiones. Sí. Yo lo que quiero en el curso que cada quien encuentre su proceso creativo, que sea un proceso creativo agradable, porque también se tiene el estigma de que el escritor se desgarre, si no está en un pozo profundo y una depresión no puede escribir algo interesante. Y a mí se me hace que puede escribir un tema súper profundo, puede ser doloroso, pero con una como felicidad y con una... algo que no te tienes que desgarrar y ni flagelarte para escribir algo que puede ser fuerte, ¿no? Claro, porque lo profundo no va de la mano a fuerza con lo dramático, ¿no? Sí, puede ser una profunda que no se tiene que cortar las venas, ¿no? Sí, no. Aunque en la profundidad hay temas fuertes, pero... Sí, no bueno, ya de hablar de una intimidad, ya puede ser fuerte, ¿no? Sí. Pero a mí siempre fue gozoso. O sea, escribir siempre es gozoso, aunque se toquen temas difíciles, ¿no? Sí. Pero, no sé, es como una estima, como que el escritor tiene que ser un borrachito y tiene que ser un, a fuerza y sí, eso, un Bukowski, una Gabriela Puente, ¿no? Ya, sí. Que son así personas que sí, muy, muy excesivas en todo, ¿no? Sí. Y no, se puede ser... normal, como decía Rosa Montero, que nadie somos normales, más bien lo normal será normal. Entonces, sacar también la normalidad de cada persona, pero en un plan que se disfrute, aunque duela, pero que se disfrute, porque eso de estarte flagelando cada vez que escribes, pues no, el chiste es como elevar a un plano de gozo, belleza, a un nivel que si puedes tocar algo espiritual, aunque hables de lo cotidiano, es increíble, ¿no? Es alcanzar esos estados. No, sí, qué maravilla. Como de... Pues que pasa también cuando meditas o cuando haces un deporte, cuando ya estás en un ritmo, es como estar en el ahora con la historia, ¿no? Sí. Y es increíble cuando pasa eso. Sí. Y por ejemplo, hablando ya de tu curso aquí en el CAI, ¿no? Que medio lo mencionaste, pero como que si la gente viene a tu módulo, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que los vas a llevar a encontrar o qué? Bueno, a mí me gustaría transmitirles mi pasión por la literatura y que encuentren ellos su propia pasión, que seguramente que si vienen es porque la tienen o la quieren encontrar. Y que cada quien encuentre sus obsesiones, sus temas, su manera de escribir, su por qué escribe, y también reconocer mediante ejercicios sus obsesiones, todo lo que en la cabeza siempre está rondando como una cierta esquizofrenia, porque escribir también es sacar las voces que tienes dentro, ¿no? Es dialogar contigo mismo en las diferentes emociones, en la gama de emociones que cada quien tenemos, ¿no? Entonces explorar esas emociones para que prestarle esas emociones a los personajes y que se haga
historias increíbles, ¿no? No sé si no va a ser autobiográfico, porque toda escritura es autobiográfica finalmente, ¿no? Pero se va a dar el chance de a lo mejor alguien que quiere escribir desde sí mismo o prestarle esas emociones a personajes. Entonces, crear escenarios, crear atmósferas, mover el cuerpo, hacer algo así como lúdico, divertido para acceder a esos momentos de creación y cuando viene la musa que nos agarre trabajando, ¿no? Sí. Sí, pues está padre, ¿no? A mí me gusta escribir, ¿eh? A mí me gusta mucho escribir. Soy como que luego cuando escribo y me leo, descubro partes de mí que no había visto. O sea, como que digo, mira, pienso esto, siento esto. O sea, como que el color del que veo esto es así, ¿no? Como que me sorprendo cuando me pongo, como tú dices, como entregada a la escritura, ¿no? Sí, que hago diarios, o sea, no creo, o cartas, y luego le escribo a lo mejor a mis hijos o así, pero sí tengo una parte de que, y también creo lo que tú dices, que hay que utilizar la palabra con cuidado, o sea, bien, ¿no? Como con la profundidad que tiene, ¿no? Sí, utilizando un vocabulario que generalmente no es el con el que hablas, pero palabras un poquito más elevadas, no nada más escribir así con una pobreza del lenguaje, sino que tratar de también que vaya acompañando a la historia, ¿no? Porque es que si no, no es arte, es mero escribir. Sí. Bueno, yo no digo que escriba arte, más bien literatura, con letras mayúsculas, pero sí el intento, ¿no? Sí, el intento de escribir para también que el lector sea respetuoso con el lector y no darle ahí puras porquerías que te salieron y ya dices, ya con esto ya está bien, ¿no? Sí. Entonces, por eso crear un ambiente, una atmósfera propicia para que el que venga encuentre realmente ese estado, encuentre realmente lo que quiere escribir, encuentre una buena historia, pero también que la aderece con una buena atmósfera, con un tiempo y espacio adecuados, porque no es lo mismo escribir en primera persona que en tercera, que en segunda. No es lo mismo que la historia la cuente el personaje principal, o sea, el que está observando como un observador que ve el protagonista testigo o un omnisciente. Entonces, hay que ver qué se adecua mejor a cada historia que escribe, ¿no? Entonces, sí, yo voy a tratar que hagan cuentos con un hilo conductor a lo mejor para que al final ya tengan unas ciertas historias que pueden relacionarse entre sí. ¿El hilo conductor lo das tú? No. Ellos lo encuentran, okay, según su obsesión. Por decirte, si te gusta hablar de erotismo o de la pareja, entonces que sea ese hilo conductor, o si quieres escribir sobre el amor, la venganza, la muerte, la envidia o la amistad, o sea, pero que tenga ese hilo entre las... O si no lo quieren hacer, tampoco que me hagan caso y que hagan lo que quieran, pero que hagan algo con calidad, ¿no? Porque también es feo exigir o decir, mira, tienes que tener una escaleta, porque hay dos tipos de escritores, uno es de brújula y otro es por mapa. Entonces, el de mapa tiene que tener ya todo su escaleta bien, los capítulos, en el caso del cuento, el principio, el nudo, el desenlace, el fin, ya más o menos bocetado. Y otro es el de brújula, ¿no? Que es como... Tienes un poquito como pensado, porque aparte el proceso creativo empieza desde la cabeza, porque enfrentarte a la hoja en blanco, por eso van a hacer esos ejercicios de sensibilización para que ya, cuando se enfrenten a la hoja, ya tengan algo que decir. Porque es horrible decir, a ver, escribe y ves la hoja y se te hace un agobio horrible. Sí. Entonces, que sea algo placentero, que ya después de que movieron el cuerpo, ya después de que hicieron ciertos ejercicios, sepan, y ya nada más es darle forma a la historia, ¿no? Está padre. Eso se me antoja como algo que te digo que sea un proceso de autoconocimiento, como dices, porque sí te conoces y sobre todo que conoces qué pájaros te vuelan en la cabeza todo el tiempo, porque es que si te pones a ver los cuentos, aunque no quieras, van a ser de lo que te ronda de tus obsesiones. Sí. Entonces se repiten. Yo hasta que me dijeron, eres una escritora erótica, pero yo escribía, no me había dado cuenta bien que era un tema que era una fijación, una obsesión, ¿no? Como este rollo de la pareja, de cómo se llevan, de cómo la muerte del deseo, cómo el encuentro, todo eso, ¿no? Hasta que empiezas a escribir y ya te das cuenta, mi mirada está enfocada aquí, ¿no?
Sí, pero es increíble que antes de hacerlo no te des cuenta que tu mirada está enfocada ahí. O sea, lo descubres por repetición a través de lo que escribes. Es lo que digo que a mí a veces me sorprende. Digo, ay, mira, como que no sabía yo. Eso del autoconocimiento es así en general, ¿no? Como que te sorprende que dices, yo la verdad que me vivo sorprendiendo de mí misma. Digo, ay, ¿y ahora por qué sentí esto y qué pasó? Pero cuando lo pongo afuera, como que lo que viene, pues a veces me complementa y a veces me completa y a veces no lo quiero agarrar, ¿no? No sé cómo decirte, como que hay un rechazo. Sí, pero y eso que estás todo el tiempo haciendo un autoanálisis de ti misma, pero ¿cuántas veces entonces ahí estás papaloteando y ni te das cuenta de cuáles son realmente ni lo que sientes, ni en lo que está puesta tu mirada, en qué tema, en qué situación, en nada, ¿no? Entonces sí. Es importante también darse cuenta en nuestra cabeza en qué lugar está, ¿no? Sí. ¿Y tú crees que, por ejemplo, el que seas cuata o gemela o que eres cuata? Bueno, gemela, pero no. Bueno, cuata, pero no. Es que no somos ni tan iguales ni tan diferentes. Es un óvulo que se dividió y son 2 espermas. Ajá. Entonces, por eso no somos tan idénticas. Pero sí, ese tema es bueno porque yo hablo mucho sobre identidad también. Sí, ¿no? Y esta cosa de que nos habitan muchos. Empezó a que nos habita una muchedumbre adentro. Entonces hay que sacar a esa muchedumbre, a ciertas personas que salgan, ¿no? Y esto de la identidad también, porque siempre verte reflejado con alguien que es muy parecido, que ni siquiera yo sabía cuáles eran nuestras diferencias por mucho tiempo, hasta ahorita luego me cuesta trabajo. Entonces también es esa cosa de quién soy yo, claro, que es una pregunta clave en la literatura. ¿Quién soy? ¿Quién soy para poder decir cómo tú ves el mundo, ¿no? Claro, porque a mí se me hace que yo he pensado en eso. A mí me cuesta trabajo saber quién soy yo, ¿no? Yo tuve como no una hermana gemela, pero una identificación fuerte con mi mamá. O sea, como de ser como ella, ¿no? Porque, por diferentes circunstancias. Y como desprenderme de ella para encontrar como mi fuente o mi así, me costó. Primero porque no me daba cuenta que era igual. Y luego porque ya que me di cuenta, pues como que decía, entonces ¿quién soy yo? ¿Qué de esto no es cierto para mí? ¿No? Pero en tu caso, que las veo a ti y a José tan parecidas y así, digo, qué difícil, ¿no? También encontrar tu individualidad cuando tienes una... Sí, porque todo el mundo nos confunde, nos dice, a mí me dicen José, a ella Isa, pero hemos encontrado ya la manera de separarnos, pero sí nos costó, porque ni siquiera sabíamos nosotros cómo hacerlo, o éramos como un clon, haz de cuenta, todo el mundo las cuatas, ¿no? Nunca tienes una identidad propia, ni eres uno, siempre eres dos, ¿no? Sí. Entonces mis temas también van mucho por ahí, siempre es el ser otra, porque también depende del relato que nos contemos, ¿no? Sí. Así somos, el relato que nos contamos y vivimos el relato, o sea, transformamos la realidad según el relato que nos contamos, y aparte la realidad es súper subjetiva, porque ¿qué es real para una? Es como te cuentas lo que te sucedió, ¿no? Sí, claro. No es tal cual como te sucedió. No. Entonces... No, vivimos la historia que nos contamos, está cañón, peor todavía, porque hay que descubrir la historia que te estás contando, ¿no? Y también para cambiar el relato, en este curso también me gustaría que a lo mejor algo doloroso, algo que han vivido que no les gusta o les estorba para una vida mucho más así alegre o saludable, cambiarle el relato. Claro. Saber cambiar el relato. Y eso se me hace básico, ¿no? Claro. Y fíjate, a mí, yo me acuerdo de una chava que fue a un curso con Claudio y que contó que su mamá, cuando ella era chica, se había tratado de suicidar cargándola a ella. Se iba a echar por una ventana con todo ella. Y que de repente, no sé si la detuvieron o se echó para atrás o algo, ¿no? Pero como que si eso no lo hubiera registrado, ¿no? Como que se quedó con, claro, qué impresión que tu mamá se va a echar por un balcón con todo y tú, pero no se echó. Y el regreso y luego nunca se intentó suicidar, y el regreso de no haberse echado y del no haberse vuelto a intentar suicidar estaba borrado. Nada más se quedó con la ¿no? Y entonces yo decía, hasta que el terapeuta, porque ahí fue en una terapia de grupo, yo creo que fue Claudio, le dijo, sí, pero no se echó.
Y como que ahí, hasta como ella me iba contando el drama también, o sea, que sí fue dramático, no se puede negar, pero yo estaba ahí con ella hasta que como que se lo desbarató Claudio. Y yo dije, claro, no se echó. Claro, y nada más ves que es ya la mamá suicida. Sí. Forever. Sí. Pues ni se suicidó. Sí. Sí, entonces es al contrario, decir, a lo mejor mi mamá es bien valiente porque tuvo ese impulso y pudo seguir viviendo, ¿no? Sí. Es que entonces es lo que te cuentas. Sí, lo que te cuentas, qué cañón. Y entonces la literatura también, si puedes hacer algo de autoficción, autobiográfico, pues también, si no te gusta cómo sucedieron las cosas, cambiarla. O si ya no te acuerdas, pero tienes un cierto sensación, emoción de lo que te sucedió, no importa si estabas en un columpio, en un elevador o en un paracaídas, si es nada más recrear esa emoción para traerlo a la realidad, ¿no? Claro. Porque aparte de la literatura y lo onírico, el inconsciente, porque es que en la literatura y en todas las artes el inconsciente se revela y ahí es cuando sucede la creación, que muchas veces por eso decimos, ¿a poco yo hice eso? Sí. A lo mejor un bailarín dice, ¿cómo pude hacer esto? Un pintor, ¿no? Y el proceso del creativo lo tenemos todos, aunque seamos Goya, aunque seamos Virginia Woolf, aunque sea el proceso, ya la obra habla por sí sola y ya será el don que cada quien tenga, pero el proceso creativo es el mismo. Entonces es increíble acceder a ese proceso creativo donde el inconsciente se revela y es maravilloso, porque entonces ahí viene esta cosa que decías, no sabía que yo era así, como en los sueños, ¿no? Sí. ¿Por qué soñé esto? Sí. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Porque yo creo que la vida para mí cada vez es más un misterio. Y que, bueno, yo como que trato de entenderme y de que como que tengo más posibilidad de, a lo mejor, de ponerme a entender o a tratar de entender a los demás sin tanto juicio, ¿no? Pero es tan interesante, ¿no? Es un misterio tan interesante, ¿no? Y leer es bien interesante, Sí. porque es que ahí, yo digo que ahí está la psicología humana, porque aparte, como los escritores cuentan la sombra, Sí. no solo lo bonito, sino la sombra, no la máscara que presentan diario, sino lo que les pasa en la oscuridad, entonces se vuelve increíble porque ahí vas conociendo los lados oscuros del ser humano y también los luminosos, ¿no? Claro. Porque yo digo que toda oscuridad también tiene una cierta luminosidad, porque si no, sí se vuelve un texto demasiado denso, pero hay unos que no tienen esperanza, pero que haya, como decía un pintor Brecht, decía, la belleza está en saber iluminar la herida, darle luz a la herida, ¿no? Sí. Entonces, ahí es algo luminoso, aunque sea la sombra. Sí. Qué padre, Isa. Está padre. Pues mira, ya vamos a acabar porque ya me dijeron, pero que me gustaría que dijeras como, no sé, primero me gustaría que dijeras, hay que escribir o sea, como si te dieran a rellenar un cuestionario, 5 razones por las que hay que escribir. Bueno, hay que escribir para tener voz, para tener una voz y que tu voz sea válida y que sea contundente y que alguien te pueda entender o lo pueda leer o te pueda empatizar. Y hay que escribir para acceder, te digo, a ese inconsciente, que es lo que se busca y que es una gozada porque es como meterte en una droga, que estás en otro lado, se te cambia la realidad. Hay que escribir porque puedes acceder a historias, a personajes y puedes también sacar esos personajes, dialogar con tus voces internas, que eso también es bien interesante y prestárselas a los personajes. Y hay que escribir porque también puede ser algo transformador para ti mismo, provocador, transformador, y que puede ser súper gozoso y te puede dar una herramienta increíble para no aburrirte en un mundo tan plano con esta sola vida que podemos vivir, ¿no? Sí, como que escribiendo podemos vivir muchas vidas, ¿no? Muchas vidas, porque dialogas con tus voces, con los personajes y entonces sacas otros yoes que nos habitan, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Isa, siempre es padre estar contigo y platicar contigo. Bueno, pues yo te agradezco infinitamente que siempre me incluyes en tu vida, desde los doctores Apapacho, ahora con este curso, ya había dado otro acá de unos días, y te agradezco infinitamente de poder acceder a este espacio que está lleno de personas creativas y que pueda yo pues darles algo de mi experiencia
y es gracias a ti. Entonces estoy agradecidísima que me tuviese en cuenta. Gracias, Isa. Y muchas gracias a quien nos oyó y quien se puso aquí. Gracias a Héctor y a Katy, que nunca les doy las gracias, pero ahora sí se las doy. Y nos vemos a la próxima en otro episodio de Delirio Sagrado. Adiós. Gracias.